decía, feliz de poder compartir un poco en torno al tema de la oración en este año de la oración que nos regala el Papa, preparando el jubileo del año 2025, en que cada 25 años la Iglesia celebra un tiempo especial de gracia. Se acordarán especialmente del año 2000, que fue un jubileo muy potente, muy significativo, con encuentros del Papa Juan Pablo con distintas realidades. Especialmente se recuerda el jubileo de los jóvenes en Roma. Bueno, y en ese contexto nos hace bien siempre una y otra vez volver a este tema fundamental de la oración. Fíjense que aquí uno tiene el catecismo de la Iglesia, que un cuarto de él está dedicado a la oración, ¿cierto? El catecismo primero nos habla de nuestra fe, el credo, y va analizando cada una de las partes del credo, lo que creemos. Después, él habla de la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, los sacramentos, básicamente, ¿cierto? La fe que se celebra en la Eucaristía principalmente, pero también los demás sacramentos. El tercero es la vida en Cristo, los 10 mandamientos principalmente, cómo uno vive esa fe que cree, más intelectualmente, ¿cierto? Esa fe que celebra vivencialmente, esa fe que la vive en el día a día, ¿cierto? Vivir la caridad de Cristo, vivir el amor, cumpliendo los 10 mandamientos. Y el cuarto no es menor que el cuarto apartado es la oración. Y ahí tenemos principalmente el Padre Nuestro como modelo de toda oración. No deja de ser significativo. Y cuando uno toma la Biblia, el Antiguo Testamento, uno va a los Salmos. ¿Y qué son los Salmos? Sino nuestro Oremos antiguo, ¿cierto? Aquí la mayoría habrá conocido el Oremos, ¿cierto? Los Salmos eran el libro de oraciones del pueblo de Dios. ¿Y por qué es tan fundamental, pensaba yo, la oración? Yo creo que tenemos que partir de volver una vez más al convencimiento de que una vida de oración es indispensable, es fundamental para realmente poder tener una vida cristiana íntegra, plena. A mí me encantan las charlas TED, no sé si ustedes las siguen de repente, las TED Talks. Y una de ellas hablaba de una investigación, la más grande que se ha hecho, sobre la felicidad, hecha por la Universidad de Harvard a lo largo de muchos años. Y la gran tesis, el gran descubrimiento es que la felicidad está en primer lugar correlacionada con los vínculos, con las relaciones que tiene la persona, con su familia, con su medio, o sea, cómo nos vinculamos y el modo de nuestros vínculos, cómo son nuestros vínculos, define
que son momentos de oración, 5 durante el día, y los monjes tienen 7, o las monjas, porque además nosotros los sacerdotes diocesanos tenemos una hora intermedia y ellas rezan 3. Con eso son 7 momentos de oración en el día, que son básicamente en un, no sé, 85% tomados de la Sagrada Escritura. Se agrega algún poema religioso de algún santo, a veces una lectura en el oficio de lectura de algún papa, de algún teólogo, de algún santo, pero es básicamente un 85% palabra de Dios. Los salmos, la lectura, la antífona, el responsorio, el cántico evangélico. Eucaristía, liturgia de
sin duda, pero no es suficiente. O sea, uno necesita ese tiempo de silencio, de encuentro, de tú a tú con el Señor. Y quizás lo que más cuesta en el mundo actual creo que es el silencio. Cuesta horrores. Yo no hay casa que yo vaya, y me toca mucho ir a visitar enfermos, se van a reunir y me invitan, y casa que llego está la tele prendida, la radio prendida, y aunque no la estén viendo, voy a un mall, que bueno, a poco, todos los lugares hay música, en la tienda música, donde uno vaya. Uno incluso a veces, la otra vez fui a la playa con mi papá, y ahí tenían, era como un restaurante, tenían la música en un lugar precioso, para escuchar la música a todo dar. Entonces, la adoración creo que es un momento más de silencio, de tú a tú, con ese Señor que se queda presente verdaderamente en la Eucaristía para nosotros. Y eso de la mano de la palabra del Señor. O sea, yo me voy a encontrar con Jesús que está ahí vivo, presente, resucitado, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, como dice la teología, y me voy a encontrar con Él ayudado de la palabra, de su palabra. Entonces se complementa. Teresita de los Santos tiene una expresión muy bonita, dice, más o menos así: yo no tengo envidia de los apóstoles, dice, que escucharon y vieron al Señor, porque yo lo tengo en la Eucaristía, en el Sagrario, y tengo su palabra. Y es cierto, si yo voy con mi palabra, me siento frente a Jesús con fe que está ahí en el Sagrario o expuesto en la custodia, y me voy, por ejemplo, a leer el Sermón de la Montaña. No tengo nada que envidiarle a Juan, a Mateo, porque estoy con el Señor y Él está ahí y yo lo escucho y tengo su palabra. Y entro en la intimidad con Él, en la amistad con el Señor, porque a eso tiende la oración, al encuentro con el amor. ¿Y para qué sirve? Para nada. Las cosas importantes de la vida no sirven para nada. Sí, las cosas más fundamentales de nuestra vida no sirven ni para comer, ni para pagar las cuentas, no sirven para nada, porque son lo realmente importante, ¿cierto? ¿De qué sirve celebrar, no sé, un aniversario de 25, 50 años de matrimonio? ¿Para qué sirve? Utilitariamente. De nada, y la gran fiesta, ¿cierto? Y este encuentro con el Señor es lo que da sentido a nuestra vida, lo que impulsa nuestra vida. Y de ahí me voy un poco a los caminos de oración, las formas de oración. O sea, yo me pongo en presencia del Señor, lo puedo hacer desde mi casa, y también es bonito desde la propia casa unirme, por ejemplo, a mi parroquia, aquí, y decir: ay, Jesús, estás vivo en la Eucaristía, desde aquí me uno a ti, no puedo estar ahora presente frente a ti, pero de aquí me uno a ti que has bajado del cielo para vivir en mi barrio, en mi sector, y te adoro desde aquí, y desde aquí oro contigo. ¿Y de qué manera? Yo creo que siempre los salmos nos orientan mucho. Los salmos es muy bonito porque los salmos es un abanico de todas las emociones, sentimientos que hay en el corazón del hombre y de la mujer. A veces será alabanza: yo te bendigo, Señor, del cielo y de la tierra, dice Jesús, porque ha ocultado estas cosas a los grandes y se las mostrado a los pequeños. Y hay mucha alabanza en los salmos. Por ejemplo, el Salmo de la Creación es precioso, donde va cielo, nube, pájaro, alaben al Señor, glorifiquen al Señor. Invita el salmista a toda la creación a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque sí, porque es Dios. Es una gratuidad muy bonita. No ando detrás de algo, sino que lo alabo. También está la súplica o la petición.
petición de perdón, también otro sentimiento, como cuando David, como pone el Salmo 50, dice y pide perdón a Dios. Misericordia, Dios mío, misericordia, porque he pecado contra ti. Desde el vientre de mi madre soy pecador. O cuando dice otro salmo, propuse, confesaré mi culpa al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. También, quizás esto es más bonito y nos cuesta, es la queja. Quejarnos ante el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Muchas veces, fíjense, en los salmos hay expresiones como, está bueno, Señor, ¿hasta cuándo no nos oirá? ¿Hasta cuándo el malo prosperará y le irá bien? Y nosotros que seguimos un camino vamos de problema en problema. ¿Por qué, Señor? Recuerdo no exactamente cuándo, pero el Papa Francisco invitaba a quejarse al Señor, a manifestarle, Señor, pero ¿cómo es posible? Otra vez, y cada uno pone en su problema, su dolor, y manifestarle al Señor. No tener miedo, a veces como que nos da un poquito de escrúpulo, pero ¿cómo me voy a quejar? Y vean los salmos, muchas veces el salmista le dice al Señor, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Hay una historia muy bonita, y yo creo que es verdad, ¿no? Porque la contaba un sacerdote, que entró una mujer joven que tenía, esto pasó en Bolivia, uno se cree o no, bueno, está lo mismo, pero la actitud de fondo es lo que yo creo que podemos aprender. Ella era cercana a la iglesia y un día estaba ya cerrada la iglesia, quedó una puerta abierta y ella entró con un Cristo grande que había en esa iglesia como en el centro. Y ella había sido descubierta con una enfermedad, que era un cáncer gravísimo. Tenía varios niños pequeños y va frente al Cristo sin darse cuenta que el sacerdote estaba por ahí, estaba todo oscuro y la estaba viendo y escuchando, pero ella no se dio cuenta, pensó que estaba sola. Y se para frente al Cristo y lo empieza a increpar. ¿Y tú qué te has imaginado? ¿En qué estabas pensando cuando me mandaste este cáncer? ¿Tú estás loco en la cabeza? ¿Pero quién te has creído tú que va a dejar a mi hijo sin su madre? Eres un tal por varios. Lo subió y lo bajó al Cristo. Y lo sanó, se sanó. Dios la sanó. O sea, fue tal el reto y la humildad del Señor que el Señor la sanó. Será verdad o no, cómo habrá sido los detalles, pero me queda pensando en mí, porque el Señor es muy humilde. Y cuando el Señor ve esa confianza, como que dice, ya, perdón, sí, ya, bueno, me equivoqué. Pero ve como esa parresía, como esa fuerza interior, como ese coraje para ir a discutirle de tú a tú. Yo creo que le ganó el corazón al Señor. Estas alabanza, súplica, acción de gracia, petición de perdón, queja, es aquello con lo cual tenemos que llegar ante el Señor. Entonces, yo sé que ustedes tienen aquí un día de oración largo. ¿Cuándo es? ¿Qué día? Los jueves. Ya, está bien, nosotros tomamos la posta, nosotros tenemos el viernes. Y es muy lindo. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por abrir más nuestras iglesias. Yo sé que no es fácil, porque vivo en un barrio bien complejo. Pero tenemos que abrir nuestra iglesia para que todo aquel que quiera pueda tener un encuentro con Dios. Y uno necesita para orar un lugar, porque somos seres humanos, corpóreo espiritual, y no vas a decir, no, yo en cualquier lugar rezo. No, tú puedes estudiar, y cuando alguien quiere estudiar, deja el teléfono de lado, se va a veces a una biblioteca, a un lugar especial, y ahí estudia. Cuando queremos orar, necesitamos un lugar que se acomode, ¿cierto? Que no esté ni muy frío ni muy caluroso, que esté con cierto silencio. Y si está la presencia eucarística del Señor, maravilloso, porque tiene una fuerza muy grande, Él está ahí realmente presente y eso la gente lo siente, se palpa, hay algo
Tiene un libro muy bonito, se llama Cinco panes y dos peces, y también le predicó, creo que fue el año 2000, el retiro a la curia y al Papa Juan Pablo. Y él le dijo al Papa, el Papa le pidió el retiro y le dijo: ¿de qué lo voy a hablar yo si yo no soy teólogo, etcétera? Entonces le dijo su testimonio. Y él predicó desde su experiencia en la cárcel, privado de libertad, etcétera, y cómo fue llevando adelante ese tiempo durísimo. Y él invitaba a orar tomando las palabras de los mismos personajes de la Escritura. Y yo pensaba, por ejemplo, aquí vamos a hacer un juego, complete la oración. ¿Quién le dijo? El que tú amas está enfermo. Se lo dicen a Jesús. Claro, le mandan a decir: el que tú amas está enfermo. Si quieres, puedes sanarme. ¿Qué le dice a Jesús? Si quieres, puedes sanarme. Leproso, un leproso. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El Señor mío, ¿cierto? Lo recordamos cada 20. Entonces uno puede hacer suyas estas palabras. Y esa palabra tiene una fuerza única porque expresan lo que hay en mi corazón, que a veces yo no tengo palabras. La Escritura me da las palabras para orar. Miren qué bonito. Lo mismo los salmos. No tengo yo la manera, bueno, me tomo de eso. Es como cuando uno quiere decir algo y uno dice: mira, vamos a bajar el mano que se volando. O en casa rey con chile palo. Esa palabra me sirve para expresar. Y aquí, para orar. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O algo más desde el corazón. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pedro. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. No, esto más, no sé si tiene nombre este personaje que le dice al Señor, que le dice: Señor, ten fe. Y él le dice, no sé si será quizá el jefe de la sinagoga, no estoy seguro. Este es más fácil, no tienen vino. Y a ellos uno le dice: no tienen paz, no tienen que comer, Señor, no tienen. Y uno le pone el vino, ¿cierto? Otra cosa que necesitar es que nos cuesta perdonar. Siempre cuesta perdonar. Cuando uno como sacerdote escucha gran parte de los dolores por heridas que la persona tiene, y a veces cuesta decir: yo te perdono. Pero es más fácil a veces decir esta oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces alguien dice: no soy capaz de perdonar, Padre? Pero es un poquito más fácil. Y bueno, ¿usted estaría dispuesto a hacer esta oración? Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Pero sí, hágala. Bueno, animarle a orar, pero algo práctico que yo he aprendido así me gusta harto leer de como manejo del tiempo, de estructuración, de ¿cómo llamarlo? De estructurar el tiempo y las tareas, etc. Y lo clave, si uno quiere realmente orar y tener tiempo para orar, creo yo, y a la propia experiencia,
ser bien organizado, estructurado y poner el reloj un poquito antes y darse ese tiempo para el Señor y para uno mismo. Y esa oración de la mañana cambia el día, es impresionante, nos cambia un día. Y después al final, si uno vive bien esa oración de la mañana, puede ser incluso todo el día un camino de oración. Sin duda que a veces uno tiene para la misa en la tarde, una oración a mediodía, en fin, y va colocando en el día oración. Yo muchas veces aprovecho cuando me subo al auto a rezar el rosario, en fin, o escuchar algo interesante. Pero ese diálogo, ese tú a tú de la mañana, yo creo que es irreemplazable. Uno de estos famosos gurúes tipo organizacional, en fin, se llama Robin Sharma y tiene un bestseller, no sé si alguno lo conoce, que se llama El Club de las 5 de la mañana. Él invita, curioso porque el hombre no es de fe, ¿no? Pero es seguido por miles y sus libros son bestseller. Y él invita a comenzar la mañana con un poco de deporte, meditación, oración le llama él, y lectura. Y dice, mira, incluso desde la no fe, desde el desarrollo simplemente humano, invita a cuidar el cuerpo, lógico, normal, deporte, bien, pero también un tiempo de meditación, de oración, de reflexión, que lo pone en categorías así más como introspectiva. Cuanto más es que yo sé que la oración no va a ser un mirar en mí mismo, sino va a ser un diálogo, una conversa con el Señor, con el amado. Así que animarlo en esa línea y darle un pequeño testimonio también de lo que me ha tocado más de cerca como miembro de la Comisión Nacional de la Adoración Eucarística. Hasta el 2010, precisamente en Chile, no había capillas de adoración y empieza en Talca después del terremoto grande en que estaban casi todas las iglesias derrumbadas. Ahí empieza más por los laicos. Antes había alguna experiencia, pero sobre todo de religiosas. Y hoy en día hay en muchas diócesis capillas de adoración. Algunas, más o menos la mitad, son perpetuas, 24/7. Y es muy bonito que sea 24/7. Ubican una cadena ahora de santos que se llama Miguel Ángel. Iba pasando por Vespucio, estaban inaugurando uno y ponían 24 horas. Y decían, el mundo, la farmacia, 24 horas. Qué lindo también que haya algunos lugares de 24 horas de adoración al Señor, día y noche. Es muy bonito que en la Biblia muchas veces en los salmos habla, te alabo Señor, de día y de noche. O me levanto a medianoche para alabarte. Es distinto, yo ahora me he dado cuenta, distintos textos de la Escritura que hablan de la noche como oración. Y hoy día el Evangelio de hoy dice que Jesús pasó toda la noche en oración con Dios. Hay una persona que participa, un laico, en la adoración eucarística y que hace adoración todos de jueves a viernes la noche completa. ¡Wow! A mí no me lo piden, yo una vez creo que lo hice y al otro día andaba así como... Pero bonito que cada uno es distinto, ¿cierto? Dios a él le regaló eso, bendito sea Dios. Y un ejemplo para mí, ¿cierto? Cada uno tiene que buscar, porque cada uno es distinto, tiene que buscar lo que Dios le quiera regalar, el modo, el cómo, el hacerlo. Pero es bonito tener ese anhelo de intimidad con el Señor. Y qué mejor que con Jesús vivo, presente en la Eucaristía. Si tuviéramos realmente fe que el Señor está vivo, la iglesia estaría llena de bote a bote. Yo siempre pienso que los templos evangélicos, claro, es un lugar de oración, de alabanza, pero no está ahí el Señor con su presencia sacramental que Él ha escogido para quedarse entre nosotros. Hay distintas presencias del Señor, ¿cierto? Está la presencia en su palabra, la presencia en el pobre,
20 capillas quizás que hay, y diría que la mitad son perpetuas. Aquí en zona cordillera está perpetua el santuario de Schoenstatt en Campanario, Nuestra Señora del Rosario. Estas todos los días, pero de día, María Madre de la Misericordia. Están ustedes, ¿cierto?, con el día jueves. En los Castaños también tienen el día jueves. En San Francisco de Sales tienen también diurno. Sin contar, bueno, eso es zona cordillera. Zona norte también hay muchas, en zona norte. Bueno, es un regalo porque yo siento que la capilla de adoración es como un pozo.